Bueno, hola a todos, bienvenidos al curso de Física Computacional. Esta es la clase 22, ya nos quedan poquitas, nos quedan cuatro o tres, incluyendo las clases de trabajo en proyecto y cosas así, y de ayudantía y talleres. Entonces estamos casi en la recta final y hoy día vamos a ir terminando uno de los temas que ya habíamos visto varias veces, que era lo de las ecuaciones diferenciales, las ecuaciones diferenciales ordinarias. Esta vez vamos a dedicarnos a cómo las librerías que están en SciPy o dentro de la sublibrería Integrate nos pueden ayudar a hacer problemas un poquito más complicados o problemas que pueden ser ecuaciones diferenciales no lineales, poder resolverlas utilizando ya toda la maquinaria que viene codificada en esa librería. Entonces, para hoy vamos a ver cómo usar SciPy para resolver ecuaciones diferenciales parciales. Nosotros lo habíamos resuelto anteriormente implementando lo que era el método de Runge-Kutta, nivel uno 2 3 4 lo que sea. Y habíamos visto que entre mayor sea el Runge-Kutta, funcionaba mejor, especialmente para las soluciones que eran oscilatorias, pero lo bueno es tener algún tipo de mecanismo que nos permita escoger qué método utilizar dependiendo del caso. Entonces, esto ya está resuelto en las librerías de SciPy con distintas funciones, en especial las que son las que se llaman ODI o SOLVE-IDP, que las que vamos a aprender a usar en la clase de hoy. Y después vamos a tratar de aplicar situaciones más complicadas con ecuaciones diferenciales de segundo orden o sistemas de ecuaciones diferenciales, que es lo que uno podría intentar, que le podría aparecer en otros contextos de la carrera, en otros cursos. Y entonces una de las cosas que sí habíamos visto en las clases anteriores era el punto de que cuando uno tenía una ecuación diferencial, siempre va a tener un cierto grado de dificultad. Y ese grado de dificultad, si es que es algo un poco no estándar, nosotros tendríamos que codificar cómo resolverlo. Implementar un Runge-Kutta, pero sabemos si las funciones son medias aleatorias, tal vez la solución podría ser como lo que nos bote el Runge-Kutta multiplicado por una función coseno, de tal manera que tendríamos que entrar a personalizar el esquema de solución. Pero esos son para casos muy específicos de ecuaciones diferenciales ordinarias, porque en el caso general nos bastan los métodos ya más estudiados como los Runge-Kutta, directamente aplicados sobre la ecuación diferencial para resolver. Entonces, en ese sentido, cuando ya tenemos ecuaciones que son genéricas, podemos utilizar, no necesitamos la personalización y podemos usar ya las librerías que vienen por defecto dentro de librerías científicas como la de Scilab. Entonces, una de las importantes, que ya la hemos usado para la parte de integración, para realizar integrales, es la sublibrería Integrate, donde si uno simplemente se va a explorar lo que hay dentro de Integrate, se va a dar cuenta de que nosotros simplemente nos habíamos quedado con una parte, con la punta del iceberg de la librería de Integrate, si es que se abre con un tiempo adecuado, ¿no? Mientras pienso aquí. Entonces, en ese sentido, si nos metemos a Integrate, que ahora lo vamos a ver, nos vamos a topar que dentro de todas las funciones, nos vamos a topar que en principio hay dos tipos en particular. Bueno, no sé, ahora la vamos a ver, pero digamos que cuando veamos la página nos vamos a dar cuenta que va a haber una variedad grande de funciones que nos permiten resolver ecuaciones diferenciales ordinarias, de las cuales nosotros vamos a escoger, o le damos una selección minúscula, que es la que vamos a tratar de utilizar hoy en día, y otra que vale la pena nombrar. Por ejemplo, existe en SciPy dos clases que son las generales. Que justo esta cosa hoy día no quiere, debe ser por el Cloudflare que está acá. Ya, entonces digamos que se van a topar con dos secciones. Una sección que le llaman All API. API es como es cuando uno tiene un software y genera una capacidad de ese software de poder ser accesado desde otro tipo de software, como una interfaz entre programas, se le llama por lo general API o API, que es como Access Protocol Interface o algo así. Entonces, originalmente en SciPy existía lo que se llama la interfaz antigua, donde está la función que se llama ODI, ODI de Ordinary Differential Equation Integrate. La gracia de este ODI
que se sigue utilizando es que utiliza otras librerías que están programadas en Fortran, lo que hace que sean súper rápidas para resolver ecuaciones diferenciales. Pero Fortran es un poco antiguo, es un lenguaje de programación un poco antiguo, que lo que pierde capacidad de que ese tipo de integrador pueda ser a su vez integrado en funciones dentro de Python y interfacearlo de forma más eficiente. Pero si la solución es relativamente fácil de implementar, ODI es una buena solución, ya que es muy rápido. Por otro lado, la parte más actual de SciPy tiene otro tipo de interfase de programas, en la cual ustedes van a poder encontrar funciones tipo el solve y BP, que básicamente solve es de resolver y BP es de initial value problem, o sea, problemas de ecuaciones diferenciales ordinarias con problemas iniciales. O sea, yo le digo cuánto vale la condición inicial y de ahí el problema evoluciona y otras que son solve VPB, que son problemas cuando tenemos condiciones de contorno o condiciones de frontera. ¿A qué me refiero con eso? Por ejemplo, el típico problema que yo tengo una cuerda amarrada en los dos extremos, entonces yo sé que en este extremo la cuerda tiene una altura cero y en este punto también tiene una altura cero porque están amarradas y entre medio está la cuerda vibrando, lo que sea. Eso, para ese tipo de problemas sirve el Solve VPB, mientras que el Solve IVP, por ejemplo, que yo tengo no sé, una pelotita y la dejo caer, y aquí hay viento, es para seguir la trayectoria en el tiempo. Las dos funcionan, y las dos vamos a probar, por lo menos hoy día les voy a mostrar cómo ustedes podrían utilizar ODI y cómo usar Solve IVP para resolver distintos problemas. Y ahí van a ir viendo cuál es mejor y en principio la que es más actual, la que se está mejorando con el tiempo, es la de Solve IVP por su interfase y por la capacidad de que poder interconectarse con otros software más fácil y también con la capacidad de poder usar hardware moderno. Eso quiere decir que tuneando un poquito la instalación de Python, puede SolveIVP poder utilizar, si tienes GPU, poder utilizar GPU tipos de hardware que sean más específicos para el tipo de tareas que se requieren al resolver con ecuaciones diferenciales ordinarias. Mientras que el otro, como está escrito en Fortran, Fortran tiende siendo un poquito más arcaico, para los tiempos de Fortran no existía la GPU, entonces se quedan más que nada con tareas que puede resolver una CPU en vez de una GPU. Y entonces, si ustedes entran a al submódulo de Integrate dentro de SciPy, se van a topar que al principio nosotros veíamos todo lo que tenía que ver con integración de funciones, pero si siguen avanzando, se topan con la parte de resolución de ecuaciones diferenciales ordinarias con problemas iniciales y ahí se encuentran SolveIVP, pero también se encuentran algunos de los métodos que usamos, programamos en las clases anteriores, como lo voy a poner más grande. Aquí tenemos el RK23, que es el Runge-Kutta de orden 3, RK45, Runge-Kutta de orden 5, DOP853, que es Runge-Kutta de orden 8, Radao, Implicit Radao, Runge Kutta Method de Radao, lo que sea, BDF, Backward, Forward, Differentiation Fórmula, LSODA y un montón de otras funciones que en general uno termina usando el Solve IVP, porque desde Solve IVP uno puede seleccionar estos métodos con una etiqueta que activa. Y por otro lado está la vieja interfase, donde tenemos funciones que son el ODI, que es el que vamos a ver, también el ODE o el Complex ODE en caso de que su ecuación diferencial ordinaria estuviese en el plano complejo, la podrían trabajar. Y aquí solitas, que son para resolver sistemas de ecuaciones diferenciales con condiciones de contorno, el Solve BPD. ¿Ya? De tal manera que hay funciones dentro de SciPy que nos permitirían resolver y hacer un poco menos ruda la parte que vimos anterior cuando teníamos que escribir explícitamente lo que era Runge-Kutta. Ya, entonces vamos a partir con la interfaz antigua, con la parte más antigua de SciPy, que es el ODI. ODI funciona casi igual a cuando nosotros usábamos la función quad para integrar. De hecho, se van a dar cuenta de que, sea como sea, quad es parte de integrate, entonces tiene su misma forma de trabajar. Entonces, por ejemplo, si nosotros quisiéramos resolver un sistema de ecuaciones diferenciales,
necesitaríamos llamar a la función ODEIN a través de integrate, o sea, integrate.odein, el nombre de la función, la condición inicial, la lista de valores, en este caso de t del tiempo, por decirlo así, la lista de valores del tiempo donde queremos conocer la solución de la ecuación diferencial, y después vendrían los argumentos si es que la función edo-fun tuviese más valores, como el caso que pasaba en el taller 4 que no era una ecuación diferencial, era una integral, pero la función aceleración dependía del parámetro a0. Entonces tenían que pasarlo a través de esta variable que se llama args. En este caso, si tenemos una ecuación diferencial que a su vez depende de otros parámetros aparte de la posición de t y del valor de la función, recuerden que una ecuación diferencial en principio la habíamos definido anteriormente como una función que era así. Imagínense que ahora podrían tener una ecuación diferencial que depende de y, de x, de a, de b, de c, etcétera, etcétera, que son parámetros de la función de la ecuación diferencial, pero las variables que a usted le interesan son estas dos. Entonces, todas estas variables que siguen del x e y irían en la parte del args, de los argumentos. Que va, ¿ya? Simplemente para que lo tengan en cuenta. Después vamos a hacer un ejemplo explícito para que sepan cómo se utiliza esto. Pero en principio lo que tenemos que saber es esto con el integrate. Entonces, para aplicar esto, imagínense que tenemos esta ecuación diferencial. La derivada de, la derivada de y con respecto a x es básicamente menos ky más b. Nosotros ya sabemos que si esto fuese, p fuese cero, esta cosa es la ecuación diferencial de una exponencial con decaimiento exponencial, y este término b va a afectar de otra manera. ¿Ya? La condición inicial, que la vamos a hacer general, en el sentido de que la función y evaluada en x igual 0 nos va a dar y0, que la vamos a aplicar a posteriori. Y si esto nosotros lo metiésemos en Wolfram o en matemática o lo que sea, tendría esta forma. Tendríamos que la solución de nuestra ecuación diferencial, que está acá, sería el decaimiento exponencial modulado por el valor de k, que no sabemos cuánto vale, pero digamos que va a valer un número positivo, entonces con esto es negativo, sale un menos, por la condición inicial, por el valor de la función en x igual a 0, más el parámetro b partido por k, 1 menos e a la menos kx. Y eso sería la solución de la ecuación diferencial analítica. Y lo que bien sabemos es que yo aquí le cambio un poquito esta ecuación diferencial y ya posiblemente sería una pesadilla encontrar la ecuación diferencial analítica. Pero lo bueno es que lo vamos a utilizar simplemente como ejemplo para poder comparar. Ahora, ¿qué necesitaríamos para utilizarlo en ODI? Primero que nada, como en todas las ecuaciones diferenciales que trabajamos en su momento con Runge-Kutta y con el método de Euler, es definir la función que contiene la ecuación diferencial. Y en este caso, le vamos a dar el nombre de y de x, por clara referencia de y a de x, y dentro de ella le vamos a dar los argumentos que son y, x, k y b, ya que en este caso k y b los vamos a utilizar como argumentos que pueden ser fijados en el momento para resolver distintas condiciones de ecuaciones diferenciales. Claro, y acá dentro, en el out, tenemos lo que es la ecuación diferencial probablemente tal, que depende de menos k por y más b, y entrega como resultado el valor cuando evaluamos con 4 números, nos va a dar un out. Es decir, ahora, para usar ODI es relativamente fácil. Fijamos los valores de la condición inicial y los valores de los parámetros de nuestra ecuación diferencial, el valor de k y el valor de b. Generamos lo que serían los valores de x, ya que esta es una derivada prima con respecto a x, los valores de x, donde queremos conocer el valor de la solución, o sea, donde queremos conocer los valores de y, en este caso entre 0 y 10, 100 puntos, y las soluciones o los valores de la función y para los puntos de x sol, los podríamos conocer utilizando integrate.odein
el nombre de la función, recuerda que esta es la función, la condición inicial, la lista de los puntos en X, o en T, como le había puesto en la diapositiva anterior, y aquí lo que les decía sobre los argumentos. Si se dan cuenta, todo lo que venga después de Y y X hacia la derecha, van a pasar como en esta tupla que se llama args igual K0, BC. De tal manera que resolver una ecuación diferencial, en este caso, no es muy distinto al caso cuando ustedes definieron las funciones de Euler y de Runge-Kutta, cuando las escribieron de forma explícita, pero la gracia es que aquí, dentro de ODI, hay distintas estrategias que van a hacer que la solución sea mucho más confiable que lo que pudiéramos hacer nosotros para un caso muy específico de Runge-Kutta. Ya, entonces, si nos metemos al primer archivo, que lo tengo que abrir, ¿dónde? Si nos metemos al primer archivo, ¿dónde está? Clases, clase 22, no te preocupes. ¿Se abre bien? Ahí. Ya nos vamos a meter en el primer caso. Entonces, al igual que en muchos escenarios, tenemos que importar todas las librerías que necesitamos, NumPy, Matplotlib, porque la mejor forma de ver que está funcionando todo es graficándola, y en este caso el importante es SciPy Integrate, que es la que nos sirve para hacer la ecuación diferencial. Definimos lo que es la ecuación diferencial, el de I a de X, Y, X, K y B, y ahora vamos a resolver lo que es la ecuación diferencial. ¿No? Aquí, y lo que hizo aquí. Ah, sí. Aquí es porque, perdón, la condición inicial tiene que ir en una línea. Ahí está. Ahí le falta un paréntesis en ese punto. ¿Ya? Entonces aquí yo le puse que lo vamos a resolver para 1000 puntos. 1000 puntos, X sol está entre 0 y 10, 1000 puntos, y Y sol son lo que vote el integrate para este problema. Y aquí está la solución analítica estrictamente escrita. Y si después lo graficamos, nos da, ¿qué nos dio? Nos dio un error. ¿Qué nos da un error? Tienen que tener el mismo, a ver. Ah, ya, esto es porque esta cosa, Xsol, Xsol, Xsol. A ver, vamos a ver de una vez que él está usando esta cosa, lo vamos a mandar para abajo. Vamos a hacer el debugging del código. Ah, ya. Ya. Ya, el problema aquí es que simplemente la solución de Y nos está dando que es un arreglo de arreglos. Si se dan cuenta, hay dos paréntesis cuadrados enfrente. Y eso significa que en realidad necesitamos pasar Y sol cero. Ahí está. Entonces, simplemente ese detalle. Aquí sería Y sol cero. Ahí está. Entonces, y aquí este se fue. Ah, no, Y sol uno. Porque esos serían los valores de Y. Ya, el valor de X sería. A ver, ¿qué está pasando aquí? Pero vamos a partir de nuevo con tanta cosa.
Porque aquí me está dando una línea recta, entonces eso quiere decir que... Esto, vamos a poner al tiro qué significa esto, print, vamos a poner len. Ya, cuando ocurren estas cosas, tenemos que ir al ODI. Y aunque ayer estaba corriendo esto, así que no sé qué pasó entre ayer y hoy día en el código. No sé. Va. Ahí está. Ahí está la cosa. Simplemente, como siempre, hay que ver el manual. ¿Qué pasó aquí? ¿Por qué está dando error? Porque ODI quiere la condición inicial, Y0, initial condition, y después quiere el vector t, que son los valores de x, que en mi caso. Y yo se lo estaba dando intercambiado. Y es una cosa de que se tienen que acordar de que en Python el orden de los argumentos es importante. Entonces, si hacemos eso, ahí está. Entonces ahí podemos ver que simplemente con un poquito de experiencia podemos hacer corregir un código al leer los errores. Pero si se dan cuenta, en este caso, lo que nos importa es ver que la solución de ODE con 100 puntos versus la analítica es perfecta. ¿Cuál es lo entretenido de ODEINT en general, o de los paquetes que vengan con Integrate en SciPy? De que en realidad, como nosotros le pasamos el nombre de la función, no está resolviendo la ecuación diferencial solamente con los valores que nosotros le damos en X sol. En el caso de nosotros, cuando utilizábamos rungeputa, nosotros le damos los valores de X sol y solo hacía diferencia entre distintos valores de X. Entonces dependía mucho de cuánto X sol nosotros pongamos. Aquí, ODI sabe el valor de la función y sabe en qué puntos nosotros queremos saber el valor de Y, pero internamente llama en muchos más puntos entre medios para tener mejor resolución. O sea, yo podría poner aquí, resolverlo para 10 puntos simplemente y ver mi gráfico, y la solución analítica con la solución de ODI son perfectamente bien, porque están evaluados los mismos puntos y realmente la solución es independiente de la cantidad de puntos que nosotros estemos evaluando. Yo podría evaluarlo en dos y simplemente me entrega la solución en los dos puntos. Por eso los dos casos quedan muy bien. O sea, más que esta analítica así, debería ser con marker. Marker. Ah, le voy a poner una O para que se vea que solamente se evalúan esos dos puntos y por eso la línea recta. Pero los dos puntos coinciden súper bien. Lo mismo aquí, para dejarlo como lo tenía antes, con 1000 puntos. Vemos la solución. Bueno, tendré que quitar el marker porque si no, no se ve nada. Se ve que hay acordancia, o sea que se están súper bien definidas las. Si cambio la condición inicial, que a veces en nuestro caso era un problema siempre, ponemos con la condición inicial igual a cero, resolvemos y nos damos cuenta que la solución analítica y la de ODI también. Y podemos poner los valores que podemos cambiar hasta los parámetros. Podemos poner aquí 0,9. ¿Cómo se comporta esto si le cambio los valores? Y vemos que funciona súper bien. O sea, en este caso, desde el punto de vista de nuestro código, de lo que queremos resolver con ODI, ODI simplemente es mucho más, eh,
confiable que resolverlo tal vez con nuestro sistema de Rungetuta de las semanas, de las clases anteriores. Podemos sacar mayor provecho a eso. Ahora, pero esa es la interfaz antigua que tiene Cypher, que es súper rápida, pero es la antigua. Ahora, si nosotros queremos modernizarnos, utilizar qué es lo que se usa en muchos casos dentro de las interfaces más nuevas de Cypher, es el Solve IBP, que básicamente es la misma idea reimplementada, pero lamentablemente con cambios en las convenciones de cómo uno pasa los argumentos a la función. Por ejemplo, ¿qué es una de las cosas más importantes y qué es una de las cosas que ustedes se van a confundir en el taller 4? Porque lo más probable es que les pida resolver con ODI una cosa y también la misma ecuación diferencial, pero con solve IBP. ¿Cuál es la gran diferencia? Que el ODI asume de que la función de la ecuación diferencial primero vale y y después vale x. Mientras que para solve IBP y todas las cosas que son más modernas en SciPy, quiere primero x y después la y. O sea, ustedes cuando definan el modelo para Solve IBP se tienen que asegurar que la variable independiente X o el tiempo vaya primero y después la función, la incógnita de la ecuación diferencial. Mientras que para ODI van a intercambiar. Entonces, si a esta la pasan allá, les va a resolver una ecuación diferencial completamente distinta y lo mismo al revés. Entonces, eso es un punto que se tienen que acordar o recordar en este caso de que cambien un poquito las definiciones o las convenciones que Solvivp está esperando que uno le dé para poder resolver la ecuación diferencial. ¿Qué otro cambio tiene? SolveVP, como es una interfase mucho más nueva, que está pensada para ser incorporada en otras funciones, tiene un montón de información. Primero, si la queremos ejecutar, vamos a crear la variable sol, que sería la de solución. Ya no se llama ysol como le habíamos puesto en ODI, sino que ahora le llamamos sol. Y y a eso le vamos a igualar a lo que nos vote la función solveIVP. Entonces, integrate.solveIVP y después viene qué es lo que le damos como información. Primero, la ecuación diferencial. La función con la ecuación diferencial con la convención de que primero va el x y después va el y. Después, una lista de esos elementos donde le decimos cuál es el tiempo o la posición inicial, o sea, el valor inicial, final del rango de la variable independiente, del x, o del tiempo, si lo queremos ver aquí. Posteriormente, una lista con las condiciones iniciales, porque SolveIVP va a ser muy bueno para resolver sistemas de ecuaciones diferenciales. Entonces, una condición inicial para una ecuación diferencial está bien, pero si tenemos 5 ecuaciones diferenciales, necesitamos darle 5 condiciones iniciales, y eso se da como una lista. Y esto es el YC. Por eso lo vamos a ver con más calma, ¿no? Y nos vamos a centrar en este porque es mucho más versátil. Después está este Teval, que en realidad podría no ir, pero es simplemente darle la lista de los valores de X, donde yo quiero saber los valores de Y, resueltos. Y por último, los argumentos, si es que los tiene la función, que en este caso la vamos a aplicar a la misma ecuación diferencial. Ahora, dentro de Sol, en realidad ahora el resultado de Integrate Solve IVP es un diccionario donde hay distintas informaciones, como si la ecuación diferencial se resolvió bien, los valores de X, los valores de Y, cuántas iteraciones utilizó, un montón de información que podría ser útil. Pero en general, dentro de Sol van a haber dos variables importantes. Sol.t, que serían los valores del tiempo, o del X, en este caso, y Sol.y, que serían lo que en nuestro caso anterior sería el Y sol. Y el X sol serían una de esas. Este con el X sol y Sol.y con el Y sol en el caso de lo de. Confuso, pero ahora lo van a ver en acción. Entonces, si abrimos el segundo archivo, entonces, el segundo archivo, nos vamos a topar con exactamente la misma entrada que en el primero, con el integrate. Definimos lo que sería, lo vamos a borrarles para que vean más bonito. Ahí está. Ya, entonces cargamos todos los módulos. En el punto 2 que está ahí, tenemos los modelos, el modelo de ecuación diferencial con la convención que primero va el X y después va el Y.
recordarle eso. Y después vendría lo que sería la implementación eh, con Solve IBP. Si se dan cuenta acá, tenemos K0, que es la parámetro de la ecuación diferencial, B0, que es el otro parámetro. Después la condición inicial, y como en este caso está pensado para un sistema de ecuaciones diferenciales, el primer elemento de nuestro sistema de ecuación diferencial, como es una lista, va a ser la lista con la condición inicial. Aquí yo le puse 0, pero en realidad debería ponerle 1, que sería la del caso del ODI que estamos viendo. Después yo genero 1000 puntos con XSOL, que serían los puntos donde yo quiero saber los valores del Y. Y después defino lo que serían los rangos. En realidad esto debería haber estado arriba, pero lo puse acá abajo. Lo vamos a cambiar al tiro. Dejarlo todo autoconsistente. Ahí ponemos los rangos. Y aquí debería ser X inicial y X final, para que se entienda. Y después vendría lo que sería la solución con SolveIBP. Aquí lo voy a achicar un poquito para que se vea mejor. Aquí tendríamos el integrate SolveIBP, el nombre de la función, el rango de X donde queremos resolver nuestra ecuación diferencial, las condiciones iniciales del sistema de ecuaciones, que en este caso es solo una condición, los valores de X donde queremos saber las soluciones de Y y los parámetros extra que tuviese nuestra ecuación diferencial. Y de aquí dentro vamos a encontrar el isol, que está almacenado dentro del diccionario sol en la variable que se llama y. Y en cero, porque como es un sistema de ecuaciones diferenciales, estamos agarrando la primera ecuación diferencial que sería este que está acá. Y después, bueno, la solución analítica, etcétera, etcétera. Entonces, si la resolvemos, ahí está resuelto, podemos ver qué información tiene sol contenida, pero aquí lo vamos a achicar un poquito porque si no, no, vamos a ver qué sale así. Si solamente imprimiésemos sol, veríamos esta información. Y esta es una información que ODI no nos entrega. Pero aquí tendríamos una información que sería un mensaje que dice The solver successfully reached the end of the integration interval, que quiere decir el resolvedor o el algoritmo de solución llegó al final del intervalo de integración, o sea, llegó hasta X final sin haber presentado ningún problema de convergencia, y por eso nos dice que está bien. Success, que es el suceso, si lo logró o no lo logró, dice verdadero. Status cero, que quiere decir que terminó de forma natural el proceso. Los valores de t, para los cuales calculó las soluciones de son no, de Bentley, y hay otra información que ahí habría que ver en el manual qué significa. Pero en principio nos entrega esta variable que dice success. Con el ODE, si tuviéramos una ecuación diferencial que por alguna razón tiene ruido y el sistema no lo pudo resolver, no sabríamos si es verdad o no. Este nos va a decir false. Si nos dice falso, quiere decir que la solución no convergió y por lo tanto no deberíamos confiar en esa solución. Pero desde el punto de vista práctico, simplemente si graficamos de nuevo exactamente la comparación entre SolveIBP y analítica, obtenemos la misma curva de antes. Si cambiamos la condición inicial, por ejemplo, a 0, cuadrificamos, nos da que va bien con la solución analítica. Si cambiamos los parámetros, a este le vamos a poner, no sé, 5, 0.5, a ver cómo se comporta. Vemos que cambia un poquito los valores y si le ponemos a este, no sé, 9, 0.9, vemos que el cambio es mucho más brusco porque el factor K está relacionado con un, un comportamiento exponencial de la solución. Entonces, en ese sentido, nosotros tenemos que este es un método alternativo al ODI, pero que tiene esa ventaja. Ahora bien, la mejor forma de entender cómo funcionan estas cosas es practicándolas, así que el primer ejercicio que ustedes van a tener que hacer ahora es enfrentar SolveIBP al archinémesis de los métodos Runge-Kutta de las clases anteriores, que era una ecuación diferencial que oscila un montón. Para esto van a tener que programen esta ecuación diferencial, utilizando, por ejemplo, el ejemplo del ejercicio 2, o sea, del notebook de Jupyter segundo que vimos recién, y no se olviden de los argumentos, y la idea sería que ustedes pudieran graficar qué pasa con la solución de la ecuación diferencial partiendo todo desde 1, tiene que igual ser,
hasta 10, con k igual a 1, con k igual a 0,1 y con k igual a 3. Y ver que SolveIVP va a ser mejor que Rungecuta, ya que siempre se va a acercar a la solución. La cosa de la solución analítica habría que calcularla porque no se las puse acá. Las hagamos al tiro porque va a ser un poco más. No debería ser tan complicado. Vamos a usar el Wolfram nomás. Wolfram. Dissolve. Va. Y prima de x menos 2 y x por seno de k x cuadrado, coma, y de x, coma, x. Ahí está. La solución abierta es y de x, una constante por coseno de x de k por x cuadrado partido por k. Y ahora habría que, a ver si me deja agregarle la otra condición, para que sea más fácil, no tengamos que hacer todo el álgebra, que sería que y en 0 igual y 0. Claro, igual Wolfram Alpha no hace estas cosas, se lo hace, en matemática lo hace, así que lo vamos a dejar ahí. Vamos a tener que evaluarlo en los extremos y ver entonces, mientras tanto, vamos a hacer ese cálculo mientras ustedes hacen la solución. Aquí me dice que es y de x igual a una constante por e a... Bueno, no sé, no. Yo lo veo aquí en la pantalla porque tengo ventaja de resolución, pero ahí se ve que es coseno de k x cuadrado partido por k. Entonces, lo que nosotros sabemos es que y en 0 vale y 0 y por lo tanto eso tendría que ser coseno de 0 vale 1, sería C1 por E a la 1 partido por K. Por lo tanto, quiere decir que C1 es y 0 por E a la menos 1 partido por K. Eso quiere decir que la solución de una ecuación diferencial, en nuestro caso, sería y 0 E a la menos 1 partido por... ¿Dónde está la solución? Acá. Entonces sería el E a la... X a la coseno de k x cuadrado partido por k y menos este término que sería 1 partido por k. Y ahí podrían factorizar y le sale 1 partido por k y toda la cosa. Esto podría ser 1 partido por k por coseno de k x cuadrado menos 1. Y me falta un par. Esa sería la solución con la cual hay que comparar nuestra solución final del ODI para distintos valores de K. Por ejemplo, mientras la solución, voy a escribir eso en la diapositiva para que la tengan también. Vamos a ir resolviendo un poquito el ejercicio, este no es el ejercicio, el dos. Vamos a hacer el ejercicio. Este desaparece. Entonces, básicamente, utilizando, aquí le voy a poner SolveIVP ejercicio 1. Ya, básicamente, exactamente, parte igual que el otro archivo, simplemente que ahora el modelo es distinto, perdón, porque la ecuación diferencial es menos 2y(x), y aquí lo podemos escribir igual, menos 2 por y por x, por el seno
NP seno de K por X cuadrado. Cuadrado, ahí sí. Aquí el parámetro B no entra, porque no es parte del modelo. Y ahora tendríamos que definir las condiciones iniciales, o sea, el valor de los parámetros. El primer caso era con 1. La condición inicial es que en y igual a 0 vale 0, vale 1, perdón. Los puntos, vamos a poner 1000 puntos de 0 a 10, hasta ahí estamos bien. Y después vendría la parte del sol, con el sol VP. De y a de x está bien, porque la función con la ecuación diferencial, el rango donde vamos a resolver, la condición inicial, los puntos donde queremos conocer, pero en los argumentos cambian, porque no existe el argumento B0, lo quitamos. Y claramente aquí la solución analítica también hay que cambiarla porque es distinta, es y cero por la exponencial, o sea, np.x, después sería entre paréntesis adentro, partido por K0, sería np.coseno de K0 por x cuadrado, que en este caso sería x sol al cuadrado, menos todo menos 1. Y si todo va bien, todo mal, todo fue mal. Eh, ¿Qué no le gustó? A ver, tal vez. Ah, es por los argumentos, K0. Ah, ahí está. Bueno, hay que quedarlo con una tupla. Y una tupla de un elemento es una cosa importante, ¿eh? Porque esto es Python, ¿cómo decir? No sé si inconsistencia de Python, porque aquí Python está siendo súper consistente, pero tal vez un problema de cómo las tuplas se definen. O sea, en principio, las tuplas se definen con paréntesis, ¿ya? Pero también los paréntesis, desde el punto de vista de las funciones matemáticas, se definen con paréntesis, el mismo símbolo. Entonces, la única forma de decirle que esto, que aquí yo pienso que es una tupla, no es una tupla, sino que es un número entre paréntesis, el valor de casero entre paréntesis, para decir que es tupla es poniéndole una coma, indicando de que vendría otro elemento, pero que no hay. Y ahí no hay problema. Si viéramos el sol, a ver qué nos va a decir, llegó al final y vamos a ver cómo se comportan las dos soluciones, a ver si no explota esta cosa. Y miren qué bonito, con el Runge-Kutta nunca nos hubiera quedado tan bonito, pero aquí con el Sol VDP la solución sale re bien. Este es con K igual a 1, que sería el caso que vimos con el Runge-Kutta. Esto lo echamos para atrás. Ahí sí. Si pusiéramos un valor más chico, 0,1, para hacer la oscilación menos fuerte, podríamos ver cómo se comporta, que se comporta así. Aquí hay que ver qué pasó aquí. Aquí se escapó el Sol VP con respecto a la analítica. No sé si será por la solución, si está bien implementado o no. Y si probamos con el número 3, ahí se ve. Ahí como que tiende a ver, tendríamos que pedirle darle una Red Bull al Sol VP. Y para darle Red Bull al Sol VP tendríamos que entrar a Sol VP y ver en el manual cómo le podemos dar más precisión. Es que no se tarda una eternidad en cargarse Sol VP. A ver. Conéctate.
Ya, pero si se dan cuenta acá, SolveIP es bueno, pero tampoco está tan bueno. Pero sí está mucho mejor que lo que podíamos hacer eh, con Rungekood. Ahí está. Ya, entonces ahí tendremos que ver aquí en la parte donde dicen eventos, vectorize, argumentos, opciones. Entonces, si nos vamos acá en la parte al final de nuestro, voy a checar un poquito para que se pueda ver mejor. Vectorize, argumentos, opciones. Aquí tenemos una opción que dice el número máximo de pasos, los primeros pasos, después RTOL y ATOL, que son las tolerancias absolutas y relativas. Eso quiere decir cuánto es que considera Solvay que está bien. Estos se los podríamos poner mucho más grandes, o sea, mucho más pequeños, porque por defecto es día a la menos 3 y día a la menos 6. Si estos los ponemos más pequeños, deberíamos mejorar el sistema. Después, bueno, lo de la matriz jacobiana, que en nuestro caso no lo estamos usando. Y, y eso, serían atol y rtol. Entonces, si recuerdo bien cómo implementar eso, para mejorar tendríamos que ponerlo aquí como opciones y sería un diccionario donde tendríamos que poner el valor del número, 1 a la menos 8 por ejemplo, atol 2.1 menos 8. Vamos a ver si me lo tomo en cuenta o no, vale. Sería options, no. A ver cómo se implementa esto. A ver, debería funcionar con. Bueno, si no, le preguntamos a Helen. Va, Helen, vamos a cambiar el método en vez de Rungeputa, porque por defecto es Rungeputa 4 lo que usa. Vamos a poner este que dice top 853 como método de resolución de ecuación diferencial. Voy a poner ahí. Método. Ah, 853, a ver qué tal. Ahí se fue para abajo ahora. Eh, a ver, ¿cuál es el mejor de los métodos? Ahí está, este está un poquito mejor. Ya, pero lo importante es que con esto ustedes lo resuelven los sistemas súper fácil.
sea, es fácil de implementar una solución, por último, ir viendo la solución, cómo se va a resolver. Ya. ¿Qué vamos a ver ahora? Porque si no se nos va a pasar toda la mañana tratando de escribir esto. Y la idea es que veamos dónde eh, SolveDP les va a ser súper útil dependiendo de lo que quieran hacer después. Por ejemplo, ya habíamos visto esto anteriormente. Digamos que cuando nosotros tenemos los problemas de mecánica en general siempre son ecuaciones diferenciales ordinarias de segundo orden, ya que en la segunda ley de Newton nos da una relación entre la aceleración como variable cinemática, con la fuerza, que es el origen del movimiento en este caso. Entonces, en este caso, nosotros tendríamos una ecuación de segundo orden, porque es la segunda derivada temporal, igual a la expresión de la fuerza partido por la masa, donde la fuerza podría ser la expresión por la fuerza electromagnética o una fuerza eh, entre de un resorte o lo que sea. Entonces, por ejemplo, para no caernos en un caso tan directo, pero sí motivado, vamos a resolver esta ecuación diferencial que está acá, que está motivada por la ecuación de un resorte con decaimiento. Digamos que si esto lo sacáramos, sería una ecuación de un resorte con constante K partido por M igual a 2. ¿Ya? Y en este sentido, como es una ecuación diferencial de segundo orden, toda ecuación diferencial, dependiendo del número de orden, es el número de condiciones iniciales que necesitamos. El primer caso sería la condición inicial de la posición, en este caso y evaluada en 0, vale 1. Digamos que es como un resorte que nosotros lo desplazamos hasta una unidad con respecto al equilibrio. Y la segunda condición, que nos dice que la derivada evaluada en 0 nos da 0. Eso quiere decir que sería el resorte desplazado hasta la posición 1 desde el reposo, que inicia el movimiento desde el reposo. Ahora, un poco habíamos adelantado antes de que una forma de trabajar con ecuaciones diferenciales de segundo orden es escribirlas como dos ecuaciones diferenciales de primer orden. Y eso es lo que habíamos hecho en su momento. O sea, si teníamos esta ecuación diferencial, y' más 2y igual 0, lo que podemos hacer es transformarla en dos funciones, la función z0, que correspondería a la función y la función z1, que correspondería a la función y'. De tal manera que, si yo me doy cuenta, yo creo que y' vale z0', que de esto, y luego, si hago la derivada, sería exactamente eso. Y eso va a ser igual a z1, que es y'. Y por otro lado, la segunda derivada de y es en realidad la derivada de la primera derivada, por eso dale z1', igual a menos 2, porque la ecuación diferencial es tirar esto para el otro lado, menos 2 por y0, que sería z0, o sea, y, que sería z0, y menos 1 que está acá, y sería por y', que vale z1. Y básicamente ahora tenemos dos ecuaciones diferenciales, que si me olvido de esto, serían dos ecuaciones diferenciales donde estoy tomando la primera derivada sobre en este caso, vector, donde contienen y' o en su defecto z0, z1. Y lo que termino resolviendo ahora es una ecuación diferencial vectorial o un sistema de ecuaciones diferenciales, dicho de esta manera. Mientras la ecuación diferencial o el parámetro o el vector z se puede escribir así, es una ecuación diferencial donde tenemos una matriz, por eso es una ecuación diferencial vectorial, pero a veces las ecuaciones diferenciales, aquí aparecen z cuadrado y cosas así, ya sería no lineal. Pero digamos que en principio todo sistema de ecuaciones diferenciales ordinarias de orden superior a 1 se podrían escribir como un sistema de ecuaciones diferenciales de primer orden, simplemente con un vector más largo. Entonces, digamos que desde ese punto de vista, más o menos vimos algo en la clase anterior. Ahora, ¿cómo lo implementamos dentro de SolveDP? Es donde se hace súper interesante y se hace ultra útil. Entonces, en este caso, lo que tenemos que escribir es la función de la ecuación diferencial, pero adaptada a esta notación de dos componentes. Entonces, ahora en vez de llamarle de y a de x, porque ya nos pierde un poco el sentido, porque tenemos un modelo, que es la ecuación diferencial, generamos def model x, que es la variable independiente,
Z, que va a ser nuestro vector de funciones incógnitas. O sea, en este caso Z es Y, prima, una lista, o en su defecto Z0, Z1. Tenemos que Z0' corresponde a la componente 1 de Z y Z1' corresponde a menos Z1 menos 2 por Z0, que es básicamente la traducción directa de esto que está acá al sistema de ecuaciones diferenciales. Y lo que da como resultado, como Z es un vector o una lista de dos elementos, da como resultado los dos elementos. ¿Cuánto vale Z0' y cuánto vale Z1'? Es decir, Y', Y2' o Z01', Z1'. Y para resolver esto es exactamente la misma nomenclatura. Sol igual integrate sol IPP. El nombre de la función, que en este caso se llama modelo, o model, perdón, sería la función con el ODE, con las ODEs. El rango donde vamos a resolver nuestra ecuación diferencial de la variable independiente, la condición inicial, que ahora son dos condiciones iniciales, la condición inicial de Z0 evaluada en 0, la condición inicial de Z1 evaluada en 0, porque tenemos dos ecuaciones diferenciales y necesitamos dos condiciones iniciales. Y después, ¿en qué valores de X queremos conocer los valores de Z y de Z', que son nuestras incógnitas de nuestro sistema? Ya, entonces, si abrimos el tercero y último, porque después les va a tocar a ustedes aplicarlo, volvemos a tener lo mismo que antes. Voy a borrar esto que escribí acá en la pizarra. Volvemos a escribir todo. Ay, sí, lo voy a agrandar para que se pueda ver. Hasta completa. Tenemos lo que es los módulos, tenemos el modelo, aquí lo modifico un poquito para que fuera más entendible de que como Z tiene dos componentes, la primera componente va a ser Z0 y la segunda Z1, y aquí está la ecuación diferencial. Z0' es igual a Z1, Z1' igual a menos Z1 menos Z2 por Z0 y el resultado. Y ahora la condición inicial, como son dos ecuaciones diferenciales, necesitamos las dos condiciones iniciales según la nomenclatura de nuestro sistema. O sea, esto sería, lo voy a poner aquí, Z0 en 0 y Z1 en 0. Los puntos que queremos resolver, la distancia de nuestro elemento, esto de nuevo aquí lo podría haber puesto al revés, y lo puse por alguna razón, como lo copié del otro caso. Eh, X inicial, X final. Y Sol IBP exactamente igual que antes. La única diferencia es que ahora dentro de Sol existen dos elementos, porque son dos ecuaciones diferenciales. Existe la solución para Y elemento 0, que sería Y, e Y elemento 1, que sería Y', por eso le puse X, Y Sol y YP Sol. Resolvemos, podemos ver lo que tiene el Sol, si queremos ver la solución, y ahora podemos hacer gráficos para ver cómo se comporta nuestro péndulo, o sea, nuestro resorte. La curva roja es la evolución de la función y de x. Y vemos que parte desde la condición que en x0 vale 1 y después debido al movimiento de los, ¿cómo se llama esto? Del parámetro que tenemos aquí con el z1, no, el z1, sí, que sería el descenso, por eso evoluciona y llega a cero. Por otro lado, la curva azul es la evolución de la primera derivada de y. Parte desde cero, que es su condición inicial, y esta es su evolución. Y como muchas veces, una de las cosas más importantes en mecánica o en física es entender cómo funciona el espacio de fase, podemos graficar cómo es la curva de Y' versus Y. Partimos desde acá y debido a que va perdiendo energía por la disipación, nuestra curva se va yendo a cero y queda en el estado de equilibrio 0, 0. Cero velocidad en la posición de equilibrio 0. Aquí nosotros claramente, yo aquí fijé mis elementos de esa manera, pero yo podría haber hecho que
no dependiese de Z1, a ver qué sale, y me queda que ahí vemos que es un movimiento de un resorte y vemos desde el punto de vista de una oscilación de un resorte que, como no disipa energía, se mantiene en una órbita sin perder. Pero si yo aquí reactivo la pérdida o hago una pérdida más chica, 0,1, ahí está, vemos cómo parte de una condición y va perdiendo energía y el resorte se va quedando cada vez menos energía y las amplitudes de oscilación son cada vez más pequeñas y lo vemos también acá. Que aquí se ve una pequeña pendiente, que esto va cayendo y la velocidad también se va haciendo cada vez más pequeña a medida que van avanzando las oscilaciones. Entonces, en ese sentido, si ustedes tuvieran un sistema solar, por ejemplo, un sistema del Sol, un planeta X con alguna estrella, con un planeta y otro planeta, y pueden escribir cómo son las fuerzas para decir la ecuación de movimiento para cada una de ellas, la ecuación de movimiento como ecuaciones diferenciales, podrían definir un sistema de tres ecuaciones diferenciales y podrían modelar el movimiento de la órbita de tres objetos orbitando uno con respecto a otro. Claramente súper no lineal y que depende mucho, pero sí podrían resolver de relativamente fácil un problema que analíticamente no se puede resolverlo de forma numérica. Muy bien, entonces, para practicar, bueno, ahí son los mismos gráficos que hicimos recién, para practicar de cómo resolver sistemas de ecuaciones, van a resolver este problema. El problema de cómo modelar una pandemia de forma muy directa. Cosa importante, tenemos tres ecuaciones diferenciales, eso quiere decir que nuestro modelo, nuestro vector z, debería ser el, bueno, vector z, perdón, debería ser el s y r. De tal manera que ahora si yo escribo z', me debería dar la relación con respecto a estos elementos. Entonces el z1, que sería eso, me debería salir un beta por i, pero i es el z1, este es el z0, z1, z2. Entonces, hay, primero que nada hay que reescribir esto en términos de estas variables. Entonces, eso sería z0 por z, el s, z, no, z1 por z0. Aquí está la suma de los tres z. Este sería z1, z el 0. Este sería, no, el r, sí, el i es z1. Y la suma de los tres z. Y este sería z1. Y los parámetros los tendrían que agregar en su modelo, que son solamente esos dos, beta y gamma. Y las condiciones iniciales, por simplicidad, vamos a suponer que la población son 999 personas y una se enfermó. Y no hay ninguno que se haya recuperado o que se haya muerto en ese intervalo. Entonces, la condición inicial sería S0, no, 999, S1, I1, I en 0 igual a 1. Y exactamente, nadie todavía es inmune a la enfermedad. Y vamos a ver cómo evolucionan esas tres variables. Así que traten de imaginarse cómo poder escribir este modelo y cómo resolverlo utilizando también lo que acá, el ejemplo 3 del notebook para tratar de trabajar. Voy a dar aquí más tiempo porque esto está saltando. Vamos a hacer un ejercicio 2. Entonces, en este caso sería Solve IBP, pero con modelo C. Entonces, el modelo SID, vamos a pensar cómo tiene que ser, porque primero que nada, depende de, le vamos a poner en vez de que le vamos a poner T, para que sea más, tenga más sentido con respecto a eso, y aparecían dos parámetros, beta y gamma. Entonces le vamos a poner B y G. Así, sí, súper. Entonces, en este caso, para no perdernos, vamos a tener
S', o sea, Z sería S, I y R. En su defecto, eso va a ser igual a Z0, Z1, Z2. Es un elemento de tres variables. Entonces, esto sería Z2. Tenemos tres elementos. Y ahora tendríamos que escribir las correspondientes ecuaciones diferenciales, que sería Z0' igual a algo, que lo vamos a tener que sacar de la ecuación diferencial, Z1' igual a algo, Z2' igual a algo, que sería cada una de los tres elementos. Z0', en este caso sería la ecuación diferencial del S, de T, sería menos beta, y ahí me van a tener que decir si está bien, menos beta por I, que sería Z1 por S, que es Z0. Y todo eso dividido por la suma de los tres Z. Z0, más Z1 más Z2. En la segunda ecuación diferencial sería beta y S, partido por eso, sería beta. Si se dan cuenta, es la misma de arriba, entonces la voy a copiar. Ahí va. Beta y S, pero tenemos un menos gamma por I. O sea, G por I es el Z1. Y después el Z2 es simplemente gamma por Z1, que serían los retirados. Y aquí lo que debería entregar sería Z0', Z1' y Z2', que serían S', I', R'. Es decir, tanto Z2'. Y ahí como para que les quede más claro también, porque estos archivos después les quedan a ustedes. Y ahí tendríamos el modelo. Ahora, la condición inicial decíamos que el S era 999, el que está infectado es uno solamente y hay cero recuperados, 200 puntos. Ahí no sé cuánto va a ser el tiempo, ¿verdad? Que esto le vamos a poner tiempo inicial, tiempo final, tiempo sol, tiempo sol, no, este sería, sí, de sol. No sé cuánto, vamos a suponer que son 10 días. Aquí sería T inicial, T final, Z inicial, T val sería T sol. Y los argumentos, porque aquí una de las cosas que vamos a tener que ver es, hay dos argumentos, B y G. Le vamos a poner B0, G0. Y en la condición inicial le vamos a dar algunos valores. B0, un cierto valor, 1, G0 igual 1. A ver, y ahora tendremos que entender que tenemos tres valores. Tendría el S, el I y el R, porque tenemos la población en S, la población en I y la población en R. Y ahí me falta un 2, que son las tres soluciones que nos va a entregar Sol IBP. Ya. No tengo idea si beta igual a 0, igual a 1 y G igual a 1 tienen sentido, porque beta, yo sé que gamma es la tasa de recuperación. O sea, porque aquí están, ¿cuánto? Esto que está aquí, como se parece a una ecuación como de una exponencial, me dice del número de infectados, ¿cuánto va a ser el cambio a gente recuperada o que se murió? Entonces, ese gamma tiene algún rol. Y el beta es cómo es la transmisión de la enfermedad. Entonces, yo le voy a poner uno y uno, pero no tengo idea si son valores que tengan sentido o no para la escala de tiempo que estamos analizando. Entonces, vamos a ver qué pasa. ¿Qué me dijo ahora? Me dijo, que le puse un X inicial y no hay T inicial y T final. ¿Y ahora qué le digo? Que no se llama modelo, se llama modelo simple, porque le cambié el nombre a la función. Modelo simple. Y se resolvió, pero no tengo idea si esto tiene sentido, así que vamos a tener que hacer los gráficos correspondientes, que sería T sol, S sol, que sería aquí los susceptibles, susceptibles, a esto lo vamos a poner al otro, al I sol son los infectados,
Me suena, no me suena esa palabra, infectados, infectados. Y este le vamos a poner verde. Y nos faltan los recuperados. O recuperados. Y aquí esto le vamos a poner, como son los que se mueren, le vamos a poner que son los negros, black. Y ahí vamos a ver qué va a salir aquí. Yo nunca lo he visto esto funcionando, así que esto sería el tiempo y población. 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 Ya, vamos a ver si nuestra enfermedad nos da algo con sentido. Claro, nos dio tanto sentido que en 10 días no se alcanzó a infectar nadie y no se alcanzó a morir nadie. O uno de dos, aumentamos los días, vamos a poner que en un año, 360. Entonces, va, 366, 365 días. Y vamos a simular día a día, como si fuera una pandemia de verdad, 365 puntos. Y en nuestra enfermedad pasó esto. Simplemente los que se recuperaron, los que se enfermaron, o sea, los infectados no alcanzaron a infectar, alcanzaron a infectar este poquito de población, pero después como se recuperaron, ya dejaron de infectar. Entonces, tendríamos que aumentar, esto lo voy a quitar acá porque este print sol no está puro. Entonces, lo que tenemos que aumentar esto, el G es la tasa de recuperación. Esto, tasa de recuperación, recuperación. Y esto es la tasa de infección. Tasa de infección. Entonces vamos a ver que la enfermedad se propaga más rápido. O sea, se infectan 10 veces más rápido que originalmente estábamos viendo. A ver qué va a pasar con esta enfermedad. Se nos murieron todos. Al día uno, no sé cuánto, a la semana se murió, ya, creció muy rápido. Entonces, eso igual a uno es a 10 es muy chico, todos. Ya vamos a ver que se infectan más rápido, el doble. A ver. Y ahí hay como o sea, aquí ahí está esto deben ser a los 50 días, al mes. A ver, ¿qué pasó al mes? ¿Cómo evolucionó Va, sí. ¿Cómo evolucionó al mes mi población y pasó esto? Empezó el infectado, infectó uno, empezó a infectar más gente, por eso empieza a caer. Aquí es como que, digamos que este fue, los que vivieron la pandemia, esto fue, no sé, diciembre, y aquí empezó marzo, cuando nos mandaron a la casa. Y aquí empezó a subir la gente que se enfermó, pero como se fue recuperando, eh, terminó de infectar a todo este grupo, y todas estas personas fueron, ya sea que se murieron, o se recuperaron de la enfermedad. De tal manera que igual, después de esta pandemia, hubo gente que nunca se enfermó de la enfermedad que nunca se transformó en zombie. Todos estos que están acá se transformaron en... Bueno, los zombies siguen infectando, así que estos fueron los que se recuperaron del virus zombie, no sé, o algo así. Pero aquí tienen un modelo súper fácil. O sea, si hacemos que la tasa de infectados de la recuperación sea lenta, a ver, claro, aquí esta es una nación que colapsó. La tasa de infección era rápida, pero la enfermedad se demoraba mucho en curarse. Porque aquí están los susceptibles, los recuperados en una curva lenta. Entonces aquí todos se enfermaron. Entonces vamos a ver qué pasa a los 2 meses, a los 60 días con esta enfermedad. Claro, al final todos se enfermaron, ya sea se murieron o no se recuperaron, pero toda la población quedó afectada por el virus. Y aquí hubo el colapso del sistema hospitalario de ese pueblo de 1000 personas, y ahí cayó. Entonces, aquí tienen una aplicación directa de Solve para resolver un sistema de 3 ecuaciones diferenciales que a mano nos hubiera costado una eternidad resolver, y para entender un poquito de poblaciones en el caso de las pandemias y cosas así. Eso, pues yo creo que ya nos pasamos como en 5 minutos. Bien, recuerden mañana traer taza de café.